Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El desarrollo de las naciones y el bienestar de los pueblos se alcanzan cuando los ciudadanos han logrado diseñar e implementar un modelo de desarrollo que les da resultado. Vivir en crisis no es opción. Alcanzar prosperidad es una decisión. La gente de nuestro país trabaja duro, pasa penas y ofrece muchos sacrificios para llegar al final de cada día. Todos queremos ser parte de una nación con oportunidades para todos. Queremos vivir en un país seguro, educado, sano, sin pobreza y con la cultura adecuada para acceder al desarrollo. Pero antes debemos resolver algunos dilemas indispensables. ¿Se puede salir de la pobreza sin crecimiento económico? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para lograr el crecimiento económico que necesitamos? ¿Cuáles son los elementos que producen un modelo de desarrollo exitoso? Somos un país que está en proceso de construcción. Somos una nación que no está hecha todavía. Más que preocuparnos, esto debe ocuparnos y darnos ánimo para fijar metas y trabajar duro hasta alcanzarlas. Un modelo de desarrollo exitoso necesita que la política funcione para tener instituciones respetables y respetadas. Un modelo de desarrollo exitoso impone que la política debe crear las condiciones para promover los niveles de inversión que nos den suficientes fuentes de trabajo que generen bienestar para todos. Suficientes oportunidades de trabajo, educación para desarrollar las habilidades que permitan hacer bien la tarea y lograr que el esfuerzo y el sacrificio duro garanticen el acceso a una vida digna son efectos indiscutibles de que el modelo de desarrollo está funcionando. ¿Cuándo empezamos? Estos son los temas que discutiremos hoy en Dimensión. Guatemala tiene una economía pequeña e insuficiente, con un crecimiento económico neto anual promedio de tan solo 1.2% en los últimos 27 años. No se llega muy lejos. Los ingresos de la población no se han incrementado lo suficiente para superar la pobreza, aliviar la desnutrición y vencer el hambre. Si se considera el crecimiento económico neto de América Latina en la última década, Guatemala es la segunda economía que menos ha crecido. Solamente hemos superado el desempeño de la economía de Haití. Mientras que la economía de Guatemala crece a un ritmo de subsistencia, otras naciones en Latinoamérica y el mundo han logrado unas tasas de crecimiento que les ha permitido dar el salto al desarrollo y alcanzar importantes niveles de bienestar. En la década de 1960 a 1970, Guatemala tenía un ingreso anual por persona de $252, mientras que Corea del Sur solamente $91. 50 años después, la comparación es dramática. Corea del Sur tiene hoy en día un ingreso anual por persona de $22.454, mientras que Guatemala solamente $3.178. Corea del Sur alcanzó a Guatemala y se convirtió en una nación desarrollada. Produce computadoras, electrodomésticos, vehículos y teléfonos. Además, tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y todo esto en menos de 50 años. En Guatemala, por el contrario, más de la mitad de la población sigue pobre. Los sistemas de educación y de salud son precarios. No se generan suficientes empleos para brindar oportunidades a las nuevas generaciones. La desnutrición y la mortalidad infantil es de las más altas de Latinoamérica. La infraestructura es frágil y somos uno de los países más violentos del mundo, con miles de personas asesinadas cada año. Ante este panorama tan complejo, la única conclusión posible es que Guatemala no tiene un modelo de desarrollo. No existen políticas de Estado que trasciendan gobiernos. La inestabilidad política y la intensidad del conflicto armado que se vivió antes de la instauración de la democracia impidió que se diseñaran e implementaran medidas que impulsaran el crecimiento económico del país en el largo plazo. Es cierto que a partir de 1986, con la apertura democrática, empezamos a tener elecciones libres. Importante, pero insuficiente. A partir de aquel momento,
Cada gobierno ha llegado sin un plan de largo plazo y sin el equipo de profesionales adecuado. Cada gobierno ha llegado con medidas improvisadas, diluyendo o anulando el poco avance que pudo tener el gobierno anterior, y sin ninguna estrategia coherente e integral para el país. A través de los años y los gobiernos, la mayoría de gestiones se perciben como actos con fines políticos y como acciones concentradas en resolver problemas de coyuntura. La improvisación, la inestabilidad y la ineficiencia han sido la constante en las políticas públicas. La construcción de un modelo de desarrollo, por el contrario, requiere objetivos claros, una estrategia y acciones consistentes a lo largo del tiempo y con el paso de los gobiernos. Es indispensable dar continuidad a políticas públicas efectivas para lograr resultados positivos. Estas cosas se logran cuando se cuenta con tecnocracia, los profesionales de la administración pública, quienes son la constante en los gobiernos por capacidad y desempeño, a través de los cambios políticos y los procesos electorales, tal y como lo han hecho los países que hoy son desarrollados. La evidencia es contundente. Guatemala no cuenta con un modelo de desarrollo. La actual generación de ciudadanos debe construirlo. Si seguimos perdiendo tiempo, dentro de 50 años, habrá muchos otros casos de éxito como Corea del Sur, y nosotros seguiremos con los problemas de siempre. Si otros lo han logrado, ¿por qué nosotros no? ¿Qué es un modelo de desarrollo? ¿Cómo se construye? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cuánto tiempo nos tomaría construirlo? Más vale empezar tarde que nunca. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan don Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de ACIES. Eddie Paul Boteo, él es economista, tiene una maestría en economía por la Universidad Católica de Chile. También está con nosotros Víctor Moscoso, él es economista, tiene una maestría en economía y desarrollo por la Universidad de Harvard. Y también está con nosotros don Hugo Maúl, director del área económica del CIEN, también es catedrático universitario. Señores, bienvenidos a Dimensión. Antes de iniciar nuestra conversación, vamos a presentar una rápida entrevista que hizo Paulo de León, que es un economista muy conocido y respetado, una entrevista para Dimensión con don Álvaro García, el doctor Álvaro García. Él fue secretario general de la presidencia en Chile en la época de Ricardo Lagos. También fue ministro de Economía y de Energía de aquel país. Así que veamos la entrevista con el doctor García y volvemos en un momento para nuestra entrevista. ¿Qué se siente un país cuando crece durante 10 años sostenidamente por encima de 6? ¿Cuáles son las dinámicas que hay en la sociedad, en el gobierno y en la parte social principalmente? Bueno, con crecimiento así las sociedades cambian muy profundamente. Cuando partimos el gobierno del año 90, la mitad de la población era pobre. 15 años después eso se había reducido a poco más del 10%. O sea, el 40% de la población había dejado de ser pobre. 1 de cada 10 chilenos iba a la universidad. 7 de cada 10 chilenos van a la universidad en este momento. Cambia también la forma en que la gente vive. Cambian los hogares, cambian las cocinas, cambian las cosas prácticas de la vida. Pero también nacen nuevos problemas. Por ejemplo, el universitario. El tema universitario en Chile no existía el año 90 porque éramos muy pocos los que teníamos la fortuna de ir a la universidad. Hoy día el principal problema de Chile es la universidad. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que permitió que Chile lograra esas tasas? ¿Qué ingredientes consideras que están detrás de ese gran crecimiento de esa década, de los 90? Hay respuestas económicas y una básica. No hay crecimiento sin inversión. En Chile se duplicó la tasa de inversión. Cuando asumimos el gobierno, la tasa de inversión en Chile era muy similar a la actual en Guatemala, en torno al 15%. Si queremos crecer al 6%, necesitábamos 30%. Y eso es lo que cambió. Pero ese es el dato económico. Detrás de ese dato económico está la construcción de un consenso respecto de
hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Los países progresan no porque tengan buenas recetas económicas, sino que porque son capaces de implementarlas. Y solo se implementan cuando hay acuerdos. ¿Qué significa invertir tanto? ¿Cómo? ¿Qué políticas se pueden implementar para elevar esa tasa? Bueno, lo voy a ejemplificar en casos guatemaltecos. El 80% de los guatemaltecos trabajan en empresas de menos de 20 trabajadores. Empresas que normalmente no acceden a la banca. Y si lo hacen a tasas de interés muy altas. Por lo tanto, no pueden invertir. Por lo tanto, los trabajadores no tienen equipos o tienen equipos muy anticuados que producen poco. Y por lo tanto, los trabajadores ganan poco. Si queremos que el trabajador gane más, que el país produzca más, el trabajo tiene que ser más productivo, eso requiere inversión. Guatemala tiene un enorme potencial minero, especialmente en el níquel y el oro. Sin embargo, está debajo de la tierra en su gran mayoría. De nuevo, se requiere inversión para sacarlo y producirlo. Pero en ambos casos, y podría seguir, Guatemala tiene uno de los costos de electricidad más altos de América. ¿Por qué? Porque falta producir electricidad. Lo que se requiere es inversión. Pero detrás de estos tres temas que he mencionado, el problema de fondo es que no hay un acuerdo respecto de qué hacer con la minería, de cuál es la matriz energética que Guatemala necesita, de cómo se va a apoyar a la pequeña empresa. Y por eso decía, si queremos promover la inversión, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Sí, es básico y me lleva a la siguiente pregunta, que es, en Chile tenés los dos espectros políticos, pero hay cosas que no transan ni uno de los dos lados y donde se unen, y incluso muchas medidas, leyes y reformas las trabajaron en conjunto. Eso en Guatemala es muy impensable. Entonces queremos que nos conteste en qué los unía a los ambos espectros y los hacía trabajar en conjunto hacia una dirección. Bueno, básicamente el compromiso con el país y la conciencia de que o nos poníamos de acuerdo o las cosas no pasaban. Eso fue especialmente cierto cuando transitamos de la dictadura a la democracia. Porque durante la dictadura en Chile, la estructura, las condiciones económicas cambiaron mucho. No solo en Chile, en todo el mundo. Y por lo tanto necesitábamos un acuerdo respecto de cómo asumir el desafío de este nuevo mundo, un mundo globalizado que no existía antes en el periodo democrático previo. En esa oportunidad nos sentamos con los principales dirigentes sindicales y empresariales del país, nos pusimos de acuerdo en cosas muy básicas, muy generales, pero que le permitieron al sistema político sobre ellas construir acuerdos más específicos. Y yo creo que todas las grandes reformas que se hicieron en Chile en el ámbito económico y social surgieron de acuerdos también amplios. Cuando se hizo la reforma de pensiones, por ejemplo, se creó un grupo de diversas ideologías y situaciones que se puso de acuerdo en una reforma que la envió al Congreso y el Congreso la aprobó con bastante facilidad. A veces ocurrió al contrario. El Congreso construyó un acuerdo que lo asumió el gobierno y se convirtió en realidad. Aprendimos rápido que la base del éxito era trabajar juntos, y para trabajar juntos había que ponerse de acuerdo. Eso no quiere decir que el proceso esté libre de conflicto. Tuvimos enormes diferencias, subsisten las diferencias, pero tiende a primar el interés nacional. ¿Qué sacrificios tomaron como sociedad en esa época de transición y hacia ese despegue? Bueno, tuvimos así, desde la perspectiva de los que generamos el movimiento hacia la democracia y profundos creyentes en la democracia, tuvimos que tragarnos animales bastante grandes, una constitución poco legítima que había surgido de una dictadura, con contenidos que no nos representaban, que aún no nos representan, con un sistema electoral que considerábamos muy poco democrático, manteniendo un comandante en jefe del ejército que había sido dictador durante 17 años,
Pero el realismo nos indicaba que o aceptábamos esa circunstancia o no había tránsito pacífico a la democracia y optamos por lo segundo. Una última reflexión. Cada vez se están estrechando más los lazos con Sudamérica, en el caso de Centroamérica, particularmente con Colombia. Es un país que está poniéndole mucha atención a Guatemala. ¿Cómo ves ese movimiento de Sudamérica hacia Centroamérica en un eje donde Asia y Europa está un poco dañado por esta crisis? ¿Y cómo nosotros como latinoamericanos, donde hablamos el mismo idioma, nos parecemos, cómo estrechamos más esos lazos, ¿verdad? Es indudable que en este mundo globalizado solo los grandes jugadores pueden apostar de verdad y ganar. Hay muchas grandes empresas que son más grandes que nuestros países en tamaño económico. América Latina sumada es una región relativamente pequeña para los estándares mundiales. Frente a Europa, integrada, frente a una Norteamérica, integrada, frente a una China que no necesita integrarse porque ya es suficientemente grande, al igual que India. Si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que jugar de manera integrada. En América Latina, desafortunadamente, tenemos una larguísima historia de fracasos en procesos de integración. No conozco otra región del mundo que haya hecho más intentos y que tenga más intentos en este momento dando vuelta. Pero hasta el momento, desafortunadamente, hemos sido incapaces de construir el acuerdo que necesitamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya escuchamos al doctor Álvaro García, un hombre de una claridad impresionante que sin duda alguna nos va a dejar pensando en algunas reflexiones importantes. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión después de un corte comercial. Para hablar de modelo de desarrollo, necesitamos conocer algunos conceptos importantes. PIB, o Producto Interno Bruto, es el valor de la producción total de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado. En el caso de Guatemala, se calcula un PIB trimestral y uno anual. PIB per cápita es la producción de bienes y servicios que realiza un país durante cierto periodo, dividido por la población total. Crecimiento económico es el incremento porcentual en la cantidad de bienes y servicios que produce un país. Crecimiento económico neto es crecimiento económico total menos el crecimiento de la población. Infraestructura son todas las carreteras, puertos, puentes, aeropuertos, telecomunicaciones y demás vías de comunicación que facilitan el transporte de productos y la conexión entre personas. Inversión extranjera directa es la cantidad de dinero de otros países que entra al nuestro para la creación o ampliación de empresas. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Ahora sí empezamos con nuestra entrevista en el estudio. Como ya se dieron cuenta, tenemos la intención decidida de seguir hablando del modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que necesitamos para algún día alcanzar el bienestar para todos. Paul, ¿qué es un modelo de desarrollo? Yo diría que es la estructura jurídica de regulación y la estructura institucional que permite finalmente o que facilita el crecimiento económico de un país. Y esto significa la integralidad de todo un sistema. No significa simplemente un tema, por ejemplo, de privatizar o un tema simplemente, digamos, de una reforma específica, sino es todo un sistema. Tiene que ver con la integralidad que permita finalmente generar las condiciones o poner las condiciones para que pueda existir un crecimiento económico para el país. Sí. Yo cuando oigo esos términos, me viene a la mente traducirlo a campechano, a simplificarlo para lograr que nuestra audiencia comprenda realmente los elementos que deben formar esa ecuación que en un momento determinado debe ser el modelo de desarrollo. Yo interpreto que lo que se busca es que la política funcione. O sea, la ecuación que debe formar el modelo de desarrollo es lograr que la política funcione. Eso querría decir que las instituciones van a funcionar. Y luego comprender que es la política la que debe crear las condiciones para que se generen los niveles de inversión suficientes
que sean capaces de producir las oportunidades para que la gente tenga trabajo y tenga la posibilidad de desarrollarse y alcanzar bienestar, porque ese debe ser el objetivo fundamental de un modelo de desarrollo, lograr que todos los ciudadanos de una nación logren alcanzar bienestar. Y en términos simples, dentro de ese modelo de desarrollo se comprende que tiene que tomarse muy en cuenta la educación, la salud, la seguridad, etc. Hugo, eso de modelo de desarrollo, economista, desde el CIEN, que ha sido una institución como así es, que vienen desde hace tantos años trabajando en estos temas, ¿qué es para ustedes un modelo de desarrollo? Sobre todo es una forma de entender cómo funciona la sociedad y cómo hay una interacción entre sociedad, gobierno, resto del mundo, economía. Básicamente, en palabras muy sencillas, yo creo que es ponernos de acuerdo, como bien decía el entrevistado, y tener una hoja de ruta, tener una forma clara de qué pasos hay que hacer, en qué momentos, para que nos lleven a un objetivo determinado. Pero sobre todo los guatemaltecos, que somos muy dados a soñar, pudiéramos decir que estamos de acuerdo, pudiéramos decir que tenemos la receta, pero una cuestión muy importante que se dijo en la entrevista es: no basta con tener el sueño y con tener la receta, hay que hacer el pastel. Y en la capacidad de ejecución, creo yo que es donde está verdaderamente la fórmula para el éxito. Porque modelos de desarrollo, Dionisio, podemos en la historia universal, hay cualquier cantidad de diferentes modelos, de diferentes sabores, formación de consenso. Los guatemaltecos hemos vivido cualquier cantidad de ejercicios de construcción de sueños, de formas concertadas de ver el mundo. Lo que no encontramos es cómo verdaderamente ejecutar, cómo hacer que las cosas pasen. Y ese sí es un reto que va desde la necesidad de tener un aparato de servicio civil que funcione bien, tener gente capacitada, bien pagada, hasta tener todo un sistema de partidos políticos. Yo creo que es en el detalle donde nos perdemos. En términos generales, creo que no hace falta definir mucho qué es un modelo de desarrollo, porque todos los guatemaltecos estamos de acuerdo con que queremos vivir mejor y que lo queremos hacer de una manera pacífica, donde se respeten los derechos básicos consagrados en la Constitución. Es que precisamente responder a la pregunta de qué tenemos que hacer para vivir mejor, la respuesta a esa pregunta es un modelo de desarrollo. Y un modelo de desarrollo pues pasa por eso, por un acuerdo básico y encontrar ciertos elementos que sean capaces de permitirnos un resultado que dé el crecimiento económico suficiente para ir resolviendo el tema de atraso y pobreza. En los últimos 50 años, Víctor, han habido 13 economías por lo menos identificables en el mundo que han logrado un alto crecimiento económico por un periodo prolongado de tiempo. Obviamente están China, Japón, Brasil, Corea, Malasia, Singapur, Taiwán, entre otros. Está el caso chileno que acabamos de ver. ¿Qué se puede aprender de esas experiencias? Yo creo que justamente los modelos y los componentes de esos modelos han sido muy variados y hay lecciones a aprender que creo son valiosas para el caso de Guatemala. Por ejemplo, en el caso de los asiáticos, hay un rol importante del Estado en promover y crear buenas condiciones para el crecimiento económico, pero también para desarrollar el capital humano de las economías. Estoy pensando en el caso de Corea, Japón, Taiwán, y en particular en el caso de Singapur, donde hubo un buen liderazgo político, pero también una buena burocracia que permitió, digamos, mejores condiciones y mejor aplicación de políticas públicas. Pero también en la región, en el caso de Chile, pues lo explicaba antes el señor ministro, y creo que hay algunas experiencias también europeas que son valiosas considerar. Me parece que el tener reglas claras es un componente fundamental para atraer la inversión, pero también el desarrollar el capital humano de una forma integral. Y aquí yo creo que la condición de crecer es una condición necesaria, pero no suficiente. Y el concepto de desarrollo humano aporta precisamente lo valioso que es desarrollar las capacidades de las personas, y eso a través de educación y salud. Y en eso creo que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años en particular, y el país aún tiene un déficit importante. Sí. Don Luis, comprender con la seriedad que se necesita el que realmente no somos un país hecho todavía, somos un país en proceso de construcción. Comprender la dimensión correcta de esto nos da la responsabilidad de decir que tenemos enormes tareas por delante y que sí tenemos que lograr ciertos acuerdos para salir adelante. Para usted, ¿qué es un modelo de desarrollo? ¿Qué elementos debe tener esa ecuación?
Yo creo que es como un rompecabezas o un cuadro en el cual hay diferentes facetas o dimensiones, la económica, que es crecimiento, que es inversión, la institucional, que son las instituciones del Estado, las normas, el sistema jurídico, el Estado de Derecho, la parte del funcionamiento del sistema político, cómo se gobierna, cómo llegan, cómo se rinden cuentas, cómo funcionan los engranajes para acceso al poder, y la parte social, que es, volviendo a lo que decía Hugo, es hacer el pastel, pero una vez hecho el pastel, cómo se reparten los beneficios de ese pastel. Porque una de las características, uno de los rasgos distintivos de nuestra economía, de nuestro sistema económico, es que un elevado nivel de desigualdad. Guatemala es el país más desigual de la región del mundo que es más desigual. Y por ejemplo, el caso de los que mencionaba Víctor, las economías que han sido exitosas, pues comenzaron, es cierto, desde cero, pero desde el inicio fue un modelo que no llegó, fueron modelos económicos que no estaban orientados a la concentración del bienestar, a profundizar la desigualdad, sino que a reducir las desigualdades, y por eso tenemos sociedades prósperas. Entonces, es uno de los ingredientes fundamentales que le falta a nuestro modelo económico. Cómo se reparte el pastel de una manera que podamos llegar a ese bienestar para todos, como la frase aquella famosa de Ludwig Erhard, para que es al final de cuentas el objetivo de toda economía, de toda sociedad. Sí. Don Luis, y escuchándolo, pues me hace recordar un dato en el que hemos estado insistiendo desde esta tribuna en las últimas semanas, y es que en los últimos 27 años el crecimiento económico neto que ha tenido Guatemala es de apenas 1.2%. O sea, aquí no solo ni tenemos los ingredientes del pastel, sino todavía no lo hemos empezado a preparar para cocinarlo. Así estamos atrasados. Esto crea todas estas distorsiones que usted menciona. Creo ¿verdad? yo que esa desigualdad es uno de los obstáculos para ese crecimiento, porque tuvimos durante 70 años el modelo cafetalero, en donde todo el país se puso al servicio de ese modelo y no logró generar el bienestar, que es también como la palanca que permite que el país aumente su ritmo de crecimiento económico. Claro. Porque los chilenos también partieron de una sociedad muy desigual y todavía tienen un nivel de desigualdad alto, pero lo han ido reduciendo. Sí. No es como en el caso nuestro, que se profundiza. Y ellos lograron limarle todas las aristas que iban hacia la exclusión que dejó el modelo de Pinochet. Mantuvieron lo bueno, pero perfeccionaron aquello que estaba, digamos, orientado hacia no estaba orientado hacia el bienestar. Sí, es evidente que no puede haber crecimiento económico si no hay reducción de la pobreza. Y es esa tabla compleja como el ecualizador que tiene muchos botones y hay que irlos subiendo todos en la medida de lo posible. Sí. Tenemos que ir a un corte ahora, pero cuando volvamos quiero plantear la pregunta si puede haber reducción de la pobreza sin crecimiento económico. Y la respuesta a esta pregunta nos debiera dar muchas luces. Volvemos en un momento con ustedes para seguir con Dimensión. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema central de hoy es modelo de desarrollo. Paul, respondiendo a la pregunta de si puede haber reducción de la pobreza sin crecimiento económico, debiéramos encontrar una parte importante de la respuesta a qué es un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo debe ser capaz de responder a esa pregunta de que para reducir la pobreza hay que crecer la economía. No, yo creo que es bien importante irnos a los hechos, irnos a la experiencia que han tenido otros países. Si uno se da cuenta, por ejemplo, en el caso de China, una economía que ha crecido durante 30 años, 10%, de forma continuada. Cuando ellos empezaron con el modelo de desarrollo que hoy en día tienen, tenían una tasa de pobreza del 60%, similar a la que existe en Guatemala.
Después de toda esta transformación que tiene China, hoy en día la tasa de pobreza es de 10%. Entonces, ese crecimiento económico les permitió reducir la pobreza del 60% al 10%. El caso de Perú, una economía que ha despegado recientemente, en la última década, tenían 28% de pobreza en 1999 y al día de hoy tienen una pobreza del 12%. ¿Qué nos dice esto? La única forma de poder reducir la pobreza es a través de crecimiento económico. No existe otra fórmula, no existe ningún ejemplo que nos pueda debatir esto. Ahora, por supuesto, uno podría pensar en el caso de Guatemala. ¿Qué es lo que ha pasado en Guatemala? Si uno ve, por ejemplo, los últimos 40 años, en los años 60 o 70, el crecimiento per cápita fue aproximadamente 2.5%. En los años 80 tenemos la década perdida, en donde prácticamente el PIB per cápita disminuyó. Y en los años 90 tenemos un proceso en donde se desacelera un poco la economía respecto a los 60 y a los 70. Y en la última década hemos tenido un crecimiento per cápita de 0.9%. O sea, eso nos dice que esta economía prácticamente está estancada y básicamente no crecemos. Ahora, cuando uno piensa, por ejemplo, en el tema de decir, bueno, hay que pensar en el crecimiento económico, pero también en la repartición del pastel, yo creo que es importante, pero la pregunta es cómo. Y yo creo que si nos vamos a política fiscal y tratar de decir, bueno, vamos a hacerlo a través de impuestos, a subir las tasas, lo que vamos a hacer es matar el modelo de desarrollo. Las economías que mencionaba Víctor lo hicieron a través de educación y de salud. La educación juega un papel doble en un modelo de desarrollo. Uno es permitir el desarrollo o permitir el crecimiento económico con producción más sofisticada, pero también permite el tema de la movilidad social. En la medida en que las personas tienen mayor educación, pueden acceder a un mejor nivel de vida. Entonces, a eso es lo que tenemos que La disyuntiva es clara, Dionisio. En el caso de Guatemala, yo creo que nadie pondría en duda lo que dice Paul, pero aquí en disputa hay dos formas de ver el mundo. Una que es repartir lo que ya está, una tesis que es compartida por mucho pensamiento de izquierda e incluso los nuevos progresistas guatemaltecos, y la otra es que el crecimiento económico de alguna manera vaya haciendo que todos salgan adelante y que la pobreza se reduzca. Esta forma de ver el mundo hoy se le critica, incluso se hace escarnio de ella porque el modelo de la derrama dicen que no funciona. La pura verdad es que a muy largo plazo, la única manera que un país puede salir de la pobreza es multiplicando los panes, así de sencillo. Y los panes tienen que multiplicarse más rápido que lo que se multiplican los hijos, si no, no alcanza. Y aquí yo quisiera traer la frase del doctor Ayau cuando él decía que si para que los guatemaltecos dejen de ser pobres, los ricos tienen que ser más ricos, él no tenía ningún problema. Entonces, el punto aquí en esencia es crecimiento económico implica que unos van a estar mejor que otros, pero siempre que vaya saliendo la gente que está más abajo. Hoy no se cree en eso y se intentan soluciones centralizadas. Así como Luis decía que teníamos 70 años de un modelo cafetalero, tenemos 20 años de un modelo de economía post-acuerdos de paz, que ha sido un modelo de redistribuir vía el gobierno de sus intervenciones, y en 20 años no hemos logrado una gran mejoría en términos de los indicadores sociales, tampoco en términos de crecimiento, y lo que hemos visto que ha crecido al mismo ritmo que ha crecido el gasto público y la intervención del Estado es la corrupción y la ineficiencia. Entonces ya tampoco es tan cierto de que el modelo de redistribución en Guatemala no se ha aprobado. Tenemos ya 20 años de estarlo intentando y no se logra. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Redistribuimos primero, le quitamos a los ricos para a los pobres? Eso se puede hacer una vez, después queda pobreza por repartir. O empezamos a crecer de manera que todos vayan saliendo o hacemos una mezcla entre los dos. La incapacidad que yo siento después de estar 20 años metido en esto es que somos incapaces de sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo en unas reglas mínimas que estemos dispuestos a respetar año tras año, gobierno tras gobierno, quinquenio tras quinquenio, década tras década. Es consistencia, integralidad y continuidad. Lo que pasa es que cada quien quiere querer a Guatemala de su propia forma. Y como yo la quiero de mi propia forma, la forma en que la quiere Luis, no es la buena. Lo que tenemos que entender es que todos estamos en este barco y todos tenemos derecho de querer a Guatemala, trabajar por ella y buscar los acuerdos que decía el ministro de la presidencia. Por eso, cuando hablamos de un modelo de desarrollo, la respuesta debe incluir que funcione, que sea efectivo, que logre el objetivo que tiene. Y sin duda, para evitar las distorsiones de desigualdad, los niveles de pobreza y rezagos que hay en Guatemala,
sí tenemos que crear las condiciones para que no solo la economía crezca, sino al mismo tiempo que va creciendo, pues resuelva todas estas disfunciones y conflictividad que al final tenemos en nuestro país. Don Luis. Sí, yo creo que definitivamente sin crecimiento no puede haber reducción de la pobreza. O sea, tiene que haber riqueza, tiene que haber una economía exitosa, empresas exitosas para que puedan crear trabajo digno, trabajo en condiciones dignas, bien pagado, bien remunerado. Entonces, eso es algo que, digamos, una verdad evidente que no necesita demostración, que tiene que haber crecimiento. Ahora, en el caso de la superación de la pobreza, lo de la teoría del derrame, pues tenemos años de años y por supuesto en el largo plazo, pues en el largo plazo también, como decía Keynes, todos van a estar muertos. Entonces, no es tanto el problema no creo que el derrame sea una política adecuada para sus países. En el caso de estos países exitosos, como se decía, educación, salud, pero ¿quién la dio? El Estado. El Estado la facilitó a través de recursos que no eran de préstamos, era de recursos sacados de la misma economía. Entonces, el problema es en el caso nuestro también, un Estado que ha tenido insuficientes recursos. Por supuesto que viene también el tema de cómo son administrados los recursos, de la probidad en el gasto, de la eficiencia de las instituciones, pero necesitamos un Estado que tenga capacidad para destinar más recursos a salud y educación, a los satisfactores básicos que necesita la población. Porque la solución de las transferencias condicionadas ya lo demostró, que ya se demostró que no solo pervierte a la sociedad con el clientelismo, sino que es insuficiente, porque lo que bajó la pobreza en 4 años de transferencias condicionadas fue 1,5%. Y dedicando buena parte de todo el aparato del Estado a ese proceso que atendió aparentemente a unas 5 millones de personas y no logró sacar de la pobreza más que a 140,000 personas, si es que salieron por las transferencias y no por otros medios. Entonces, ¿cómo se distribuyen los beneficios? Creo yo que implica, por un lado, suficientes recursos, porque muchas veces se habla qué Estado necesitamos, si grande o pequeño. Yo creo que es el Estado necesario, dependiendo de las condiciones. En un país en guerra necesita un ejército enorme, cuando está en paz necesita un ejército pequeño. Un país con analfabetas necesita un enorme esfuerzo para la alfabetización. Cuando ya se acabaron los analfabetas, pues ese aparato ese esfuerzo se reduce. Entonces es un Estado suficiente para el desarrollo, con recursos también suficientes, porque todo es el enfoque equilibrado. No estrangular a las empresas con impuestos que les impidan desarrollarse. No llevar el salario a niveles que sean impagables, pero tampoco estar en condiciones de salarios indignos, de salarios que incluso impiden que se active la misma economía del país. Sí. Yo quisiera comentar sobre la necesidad de desarrollar las capacidades del mismo gobierno, del Estado, porque estoy de acuerdo que la responsabilidad principal de proveer estos servicios de educación y salud están en nuestra sociedad del lado del gobierno, pero la experiencia nos está demostrando es que es muy ineficiente. Entonces tenemos un problema de un modelo de provisión de servicios que funciona hoy mal o de baja calidad comparado con países en donde funciona mejor. Y sería un error asignarle más recursos antes de resolverlo. Yo tenía un profesor que nos recordaba esto: no expandan algo que aún, digamos, no es lo suficientemente eficiente, sobre todo para dar resultados en los beneficios de la población. Pienso, por ejemplo, en el caso de la educación. Hoy estamos invirtiendo, es uno de los ministerios en que más invertimos, pero tenemos una alta proporción de profesores que no son capaces de superar la prueba de matemática o de lenguaje. Y eso es un déficit tremendo, es decir, es un error desarrollar aún más este sistema sin antes corregirlo, porque entonces nuestra juventud, esa, digamos, capital humano que se está formando hoy en Guatemala, va a tener una baja calidad, aun y cuando tenga más años de escolaridad, en comparación con otros países, no solo en la región, sino también en Asia, en donde lo están haciendo mejor. Sí, seguimos viendo que ustedes están planteando con mucha claridad, en una forma más explicada, que la política tiene que funcionar. Y hoy en día en Guatemala, como en otros países que van mal, la política no funciona. Si la política funciona, hay instituciones que van a ordenar todos estos procesos de los que ustedes han hablado. Y luego lo que don Luis decía con mucha claridad,
el crear las condiciones para que se logren los niveles de inversión que hacen falta para mover la economía y que ésta genere suficientes oportunidades de trabajo para todos. Y esa dinámica va haciendo que los sueldos y los ingresos suban y va haciendo que la economía funcione, y eso se produce en bienestar. Y ese es el gran reto que tenemos. En un mundo globalizado, cada vez más competitivo, tenemos que estar al nivel de los países que sí están logrando esos niveles de inversión y que sí están logrando generar esos volúmenes de oportunidades de trabajo. Si aquí ponemos impuestos más altos, si aquí se imponen salarios más altos que en otros países, la inversión se va a ir para allá, el crecimiento económico se va a ir para esos otros países, y ese es el gran reto que tenemos. Por eso vamos a hablar de este tema cuando regresemos en un momento a Dimensión, después de un corte comercial. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando de modelo de desarrollo. Uno de los grandes objetivos del modelo de desarrollo, o a lo mejor el gran objetivo, es lograr los niveles de crecimiento económico que necesitamos para trabajo, bienestar. Decía hace un momento, en un mundo tan globalizado cada vez más y cada vez más competido también, tenemos que diferenciarnos de alguna manera. ¿Cómo atraemos los niveles de inversión que necesitamos para que se desarrolle esta ecuación que debe ser integral, consistente y constante, donde se toma en cuenta temas de educación para desarrollar las habilidades, para que la gente pueda hacer bien su trabajo, temas de salud, seguridad, etcétera, y logrando esa integralidad que una nación necesita? Arranquemos aquí con don Paul. Yo diría que, tal y como usted lo menciona, en un mundo en el que el capital se mueve aceleradamente, o sea, es muy fácil transferir dinero hoy en día, por ejemplo, de Estados Unidos a Europa, Asia, el capital es sumamente movible, pero la mano de obra no. Entonces lo que tenemos que hacer en un país como Guatemala, en donde lo que tenemos es abundante mano de obra, pero muy poco capital relativo a la cantidad de mano de obra que tenemos, es cómo lo atraemos. Y la fórmula que probaron los países asiáticos es una de ellas, es a través de hacer más rentables las inversiones. O sea, no hay otra forma. O sea, una empresa no va a venir a colocarse a Guatemala si no es más rentable. Y tenemos que hacer y asegurar de que sea rentable. Y uno de ellos, fundamental, es el tema fiscal. Las tasas de los países asiáticos fueron bajas. Estamos hablando de tasas del 17%. Por supuesto que tenían también un gobierno que no era desproporcionalmente más grande que el que nosotros tenemos aquí en Guatemala. O sea, la clave era, claro, la clave era que era un gobierno eficiente, que sabía manejar los recursos que tenía y que sabía darle condiciones de rentabilidad a las empresas. Entonces yo diría que uno de ellos es el tema fiscal, otro es el tema de revisar las leyes laborales que tenemos en Guatemala, hacerlas flexibles, y el tercero es el tema de procedimientos. Ya. Rápidamente, que nos a mí me da un poco de miedo la tesis de Paul si no se explica adecuadamente, porque tenemos el caso de Nicaragua, que hoy es el paraíso de los inversionistas, porque Daniel Ortega de repente se convirtió en un nuevo Somoza, que él controla todo el poder político, él controla a las mafias de gobierno y puede ofrecer seguridad a la inversión y puede ofrecer rentabilidad. Yo creo que parte del modelo que no hemos discutido aquí es que estamos hablando de una sociedad democrática donde el poder se ejerce de manera regulada con pesos y contrapesos y donde hay una cuentadancia y hay organismos de control. Yo creo que eso es crucial porque Latinoamérica está siendo ahorita batida por esta frustración y ante lo cual una tesis como la de Paul, si no se le pone esa nota de pie, puede dar paso a este tipo de experimentos que es volver al pasado. Porque asumo que Paul daba eso por sentado, ¿verdad? Porque me imagino, pero hay que decirlo, porque si no, muchos inversionistas guatemaltecos hoy sueñan con Daniel Ortega y Nicaragua. Eso es un contrasentido cuando en un país no se tienen las condiciones básicas para que las personas sean libres, para que el sistema político sea transparente. Agregaría que obviamente estamos asumiendo que existe un Estado de Derecho, ¿verdad? En donde precisamente se respetan los derechos de las personas mínimos, así que efectivamente lo daba por sentado, ¿verdad? El problema del economista que asume muchas cosas. Y no porque Ortega esté diciendo todo eso, la inversión está llegando a Nicaragua en forma masiva, porque también ese dato hay que revisarlo.
Sí, mire, yo creo que de lo que dijo el doctor García hay dos cosas, de lo mucho que necesitamos hay dos cosas básicas. Una es un sistema de partidos políticos, que ellos lograron acuerdos con partidos políticos vigorosos, sanos, democráticos, con visión de los intereses del país, del bienestar del país y no de los intereses particulares sectarios. Aquí no tenemos eso, nos falta, tenemos caricatura de partidos políticos. Ese es algo que necesitamos para que funcionen las instituciones. Y el otro tema que él mencionó importante es la integración, ¿no? Individualmente, si países como Chile, como Perú, se consideran con dificultades para ser viables en el contexto internacional, mucho más países como los nuestros, nuestra economía es la mitad de lo que es la economía de Centroamérica, en su conjunto la mitad de lo que es la economía colombiana. Entonces, el proceso de integración no lo debemos de profundizar, lo debemos de reforzar y debemos de esa forma también evitar competir entre nosotros, porque esa competencia entre los países, Nicaragua viene aquí a sonsacar inversionistas diciendo allá el salario mínimo es la mitad, la energía es la mitad, hay más seguridad, es una carrera hacia el fondo. En la que vamos siempre a la de perder. Entonces yo creo que estos dos aspectos son importantes y necesarios de los muchos que obviamente necesitamos y que se han mencionado Yo acá. quisiera abonar a lo que comenta don Luis y quisiera comentar la necesidad que tenemos de renovar nuestra dirigencia política. Y aquí el componente de la ética es fundamental, porque hoy vemos niveles de corrupción muy altos en nuestra sociedad. Y este déficit que tenemos limita las posibilidades de desarrollar una buena burocracia, unas buenas políticas públicas, que las inversiones que tenemos sean más efectivas. Y eso también limita el que empresas se decidan a invertir en Guatemala. Es decir, las empresas que hoy son globales, cuando encuentran un gobierno y un Estado en donde la corrupción es alta, pues definitivamente lo van a pensar en invertir, porque casos de corrupción les van a dañar en sus estados financieros y les afectan grandemente en sus operaciones. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante por hacer y por reflexionar, porque pienso en términos generacionales. Si bien recibimos buenos acervos de parte de la generación anterior, creo que a nuestra generación le va a tocar reflexionar sobre esto, que se necesita un nuevo liderazgo político que debe estar basado en mejor formación, pero sobre todo valores éticos muy claros. Sí, y para hablar un poco del toque optimista, yo al principio decía que somos un país que no está hecho todavía, somos una nación en proceso de construcción, y comprender que esto pues es eso, un proceso en el que debemos trabajar todos, nos ayuda de alguna forma a respirar un poco con más facilidad para estar claros de que el esfuerzo que tenemos que hacer es extraordinario, que las metas que queremos alcanzar nos quedan altas todavía, pero que trabajando duro podemos alcanzarlas. Y eso pues nos alivia para poder ir diciendo, miren, algún día vamos a llegar. Y tal vez en los 30 segundos que nos quedan, suponiendo que nos vamos poniendo de acuerdo, que vamos trabajando en sentar esas bases, ¿cuántos años tenemos que trabajar como país para algún día alcanzar pues, el nivel de desarrollo mínimo en el que toda nuestra sociedad y su gente puedan decir hemos alcanzado un nivel de bienestar respetable? Y si nos dan un número brevísimo para terminar, ¿cuántos años serían esos? Son procesos muy largos. Si crecemos rápidamente, unos 40 años podremos ver 40. nosotros. 2 generaciones. 2 generaciones. Coincido con Víctor. 2 generaciones, don Luis. Bueno, yo digo que para una sociedad que comience a verse un cambio, yo creo que pueden ser otros países. Ya Chile mencionaron 15 años, 20 años. 20 años. En Corea 25 años. Yo creo que 20 años, 25 años de crecimiento sostenido y toda una serie de políticas virtuosas pueden comenzar a mostrar una diferencia sustancial de la Guatemala que tenemos hoy. Bueno, pues eso es hacer el milagro, pues a trabajar en eso. Tenemos buenos retos por delante. Pues muchas gracias. Con ustedes volvemos ahora hablando de temas de integración con Dimensión Centroamérica. La Unión Europea es una región en donde los bienes, los capitales y las personas circulan sin ninguna restricción. Está compuesta por 27 países, cubre un área de 4 millones de kilómetros cuadrados y alberga 495 millones de habitantes. Tiene 23 idiomas oficiales y más de 60 lenguas minoritarias. Es la tercera región más poblada del mundo.
después de China y la India. En su conjunto, estos países alcanzan una producción mayor a la de Estados Unidos, constituyéndose en la comunidad económica más grande del mundo. La integración económica de estos países les permitió crear una extensa zona de libre comercio y además competir en los mercados mundiales de forma exitosa. Si bien hoy en día atraviesa por una fuerte crisis económica, esta no se debe a la integración comercial, laboral y financiera, sino al endeudamiento excesivo de sus gobiernos. Si realizan los ajustes necesarios, esta región económica puede sostener y aumentar su influencia en los mercados mundiales en el futuro cercano. Por su parte, Centroamérica, una región pequeña de tan solo 7 países, con raíces étnicas, culturales e idiomáticas comunes, no ha sido capaz de integrarse exitosamente, a pesar de llevar décadas intentándolo. El costo de la falta de integración regional es muy alto. El movimiento de mercancías entre países resulta oneroso por los excesivos trámites que aún persisten en las fronteras y la infraestructura de transporte inadecuada. Construir una auténtica zona de libre comercio y de libre tránsito de personas en la región centroamericana sería un paso fundamental para promover la inversión, producir más oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El caso de la Unión Europea demuestra que es posible lograrlo y que los beneficios son evidentes. Llegar a la meta cuesta y los desafíos son extraordinarios. Pero ¿quién dijo que es fácil construir una nación? Este es el reto de las generaciones que hoy tienen la responsabilidad de lograrlo. Y debemos saber que será una generación que no ha nacido todavía la que recibirá el fruto de nuestro esfuerzo si empezamos ya y somos exitosos en la construcción del país que queremos. El optimismo y la esperanza deben ser fuente de energía para la misión descomunal que tenemos. Y en Dimensión haremos nuestro mejor esfuerzo para traerles cada semana ideas, reflexiones, datos, propuestas y testimonios que ayuden para que juntos alcancemos el sueño de una Guatemala próspera y con bienestar para todos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.